¿Quieres dar voz a tus ideas? ¿Encontrar quien apoye tus sueños? ¿Inspirar cambios en los demás? Bienvenido al podcast de El Arte de Presentar. Aprende a comunicar para persuadir, inspirar y transformar a tus audiencias. Hola, soy Gonzalo Álvarez Marañón y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de El Arte de Presentar, el podcast para mejorar tus presentaciones, para comunicar con mayor persuasión y para superar esos nervios, ese miedo a hablar en público. Ya sabes que en este podcast siempre buscamos enfocar la comunicación desde distintas perspectivas y hoy nos vamos a meter dentro de la cabeza de un mago y humorista. En este programa tenemos con nosotros a Mago More. Él es mago, humorista, guionista, monologuista, actor, presentador de eventos, maestro de ceremonias, es conferenciante, escritor, empresario, inversor, formador, en fin. More, eres un polímata. ¿Alguna vez alguien te había llamado eso de polímata? Pues suena insulto lo de polímata, vamos, a mí me lo dicen por la calle, imagínate, tú, polímata, y digo, me cago en tus muelas. No, polímata es una palabra muy bonita que me enseñó mi amigo Miguel Sosa y... Hombre, decir de uno mismo que es polímata, yo creo que soy un culo de mal asiento. Es decir, a mí me gusta, como yo digo, me gusta probar un poco de todo, ¿no? Creo que se ha perdido además la figura del humanista y yo siempre reivindico la figura del humanista. Creo que hay que saber hacer un poco de todo porque al final nosotros vivimos en un mundo muy creativo y la creatividad al fin y al cabo es enlazar puntos. Entonces creo que si te metes en un montón de disciplinas, al final tienes más capacidad de enlazar puntos y eso te hace más creativo. Yo cuento en mi libro una frase de una crítica que le hicieron a Lola Flores la primera vez que fue a Estados Unidos y fue un crítico allí del New York Times, la vio actuar en Broadway, se quedó el tío flipado y puso: Lola Flores, artista española, ni canta ni baila, no se la pierdan. Entonces yo aspiro a eso, yo aspiro a ser una Lola Flores porque en el fondo yo no quiero ser el mejor mago, no quiero ser el mejor humorista, no quiero ser el mejor conferenciante, no quiero ser el mejor empresario, pero sí quiero ser un compendio de todo eso y yo creo que eso es lo que te hace imbatible o te hace ser diferente al resto. Porque si tú al final buscas la perfección en una cosa, pues lo que ocurre es que termina siendo muy, 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 muy bueno en una sola cosa. Como decía Salvador de Madariaga, un especialista es aquel que sabe mucho de una cosa para acabar sabiendo prácticamente todo de nada. Y me parece que es una excelente definición de lo que yo no quiero ser. Yo no quiero ser un especialista, yo quiero picar un poco de todo, porque además, digamos las cosas claras, nosotros nos aburrimos también, o sea, no nos cuesta mucho... Siempre haciendo lo mismo. Claro, y entonces nos aburrimos bastante. Y esta que está sonando ahora mismo es mi mujer. Lo digo para que aclararlo a todos los que estén escuchando este podcast. Muy bien. Pues oye, More, tú que has conectado tantos puntos, tú que has hecho de todo, has hecho magia, monólogos, televisión, has actuado hasta en películas... He actuado en Torrente 4, esto que quede claro, porque es un dato. Bueno, y en otra que se llama Jame Maten, que hizo Juan Muñoz, para todos conocido como el Rubio de Cruz y Raya. Fue mi primera incursión en el cine, pero lo de Jame Maten ya, o sea, lo de Torrente 4 ya fue el culmen de mi carrera, porque voy a pasar la historia por empujar por el hueco una escalera a Belén Esteban. Imaginaros el nivelazo. Eso, la envidia de todo el país, ¿no? De esto estamos hablando, o sea, después de estudiar toda la vida, voy a pasar la historia por eso. Y bueno, también has actuado en el vídeo Mi boda con Rosalía, ¿no? Sí, eso fue un hit. La verdad es que eso fue una idea de olla brutal. Claro, es que yo tengo un pasado actoral y bueno, estoy con Mota también ahí haciendo de actor. Yo no me considero actor, o sea, dejémoslo claro. Yo he tenido la suerte de salir en Torrente 4 porque soy amigo de Santiago y le estuvimos echando una mano con algún chistecito, con Mota y tal, y el tío fue muy, muy amable y nos dejó, muy generoso y nos dejó salir en la película. Pero yo no soy actor, Lo que pasa es que he tenido la suerte también pues de colaborar mucho con Mota y al final pues por mi profesión pues termino haciendo muchos sketches. Estoy muy relacionado con el mundo actoral a través de sketches y a través del humor, pero yo creo que actuar en serio es otra guerra, ¿no? ¿Qué me ibas a preguntar? Que se me ha ido santo al cielo. Pues estábamos hablando sobre una persona que como tú ha hecho tantas cosas, si ahora se te acercara a alguien que quiere abrirse camino en el mundo de la comunicación y te pidiera consejo, ¿cuáles serían las principales lecciones sobre comunicación que compartirías con él?
Aquí ya tenemos para 3 horas, pero... Pues venga, empezamos. Primera cosa que yo cuento, ¿no? La primera cosa que yo cuento es que, fundamental, y esto es lo más importante de todo, ¿cómo se dice actuar en inglés? To act. Atención, amigos, acabo de pillar al presentador de este podcast. No tiene ni puta idea. Bueno, pues he caído. Actuar en inglés se dice to play. Y entonces, exactamente eso es lo que hay que hacer cuando estés en un escenario. Jugar. Amigo. Y además, cuando tú terminas una sesión actoral o terminas de grabar algún sketch o algo, mucha gente dice, ¿ya has jugado? Uh-huh. Y no lo dicen por la palabra play, sino porque en el fondo es el concepto de juego, de salir y de pasártelo bien. Ahora bien, ¿cuánto he tardado yo en aprender a jugar? Pues yo llevo en los escenarios desde el año 92. O sea, son 25 años si no me equivoco, ¿no? Fíjate. Yo empecé a jugar hace muy poquito. O sea, yo podría decir que hace 10 años he empezado a jugar. Después de 15 años de tablas. El otro día calculaba y yo llevo unas 5.000 actuaciones. O sea, 5.000 veces que me he subido a un escenario. 5.000. Sí, porque llevo 25 años a unas 200 al año. Ha habido años que he hecho bastante más de 300. Pues más o menos esa es la media. Entonces, ¿qué ocurre? Que salir a jugar, cuando tú estás viendo a alguien presentar, tú ves esa relajación. Ves si se lo está pasando bien o no se lo está pasando bien. Ahora, ¿cómo se llega a eso? Yo he hecho cursos de mimo, he hecho cursos de expresión corporal, he hecho cursos de voz, he hecho cursos de teatro, he hecho cursos de humor con Leo Bassi, he hecho cursos de clown. O sea, he hecho millones de cosas que estaban relacionadas al principio con el mundo de la magia, que era donde yo empezaba, y después con el mundo actoral o el mundo de presentaciones o el mundo de las conferencias. ¿Vale? Entonces, todo eso que hace te va dejando un pozo. Claro, porque en el fondo tú en el escenario tienes que aprender a hacer cosas que no te apetezcan. Yo cuando hice un curso con Leo Bassi recuerdo, fíjate qué experiencia, la primero que nos dice el tipo es, tienes que salir allí, sentaros los 25, recuerdo que era el Teatro Alfil, y ir andando sin decir nada, mirando a los demás. No te puedes imaginar ese minuto y medio lo duro que se hizo. Porque claro, tú no conocías a la gente, ibas mirando a los demás y los demás te miraban a ti. Uh-huh. Y todos te hacían un escrutinio y tenían que decir si tú eras introvertido, extrovertido o neutro. Y todos apuntaron. Yo a este tío le veo de tal manera. Y luego tú tenías que decir cómo te veías a ti mismo. Uh-huh. Primer chasco. Yo puse extrovertido, que yo me veía extrovertido. Todo el mundo me vio introvertido. Toma ya. Y ahí flipé, porque claro, no nos conocemos a nosotros mismos. Y es muy curioso cuando los demás dan un criterio sobre tu conducta, tu comportamiento. Entonces, primera cosa, una cosa es lo que tú piensas de ti. Otra cosa es lo que piensa el público de ti y otra cosa es lo que realmente eres. Y cuando tú estás en el escenario y el público ve una cosa y tú te comportas de otra manera distinta, no estás llegando al público, no estás acertando. Por eso es muy complicado y tienes que empezar a conocerte a través de estos cursos, donde tú tienes que hacer cosas realmente incómodas. Tienes que salir ahí a berrear, tienes que salir ahí a hacer el mono, tienes que salir a hacer trabajos actorales muy duros, porque son muy complicados. Uno de los cursos que yo más he aprendido en mi vida ha sido un curso de improvisación, uh-huh, que luego repliqué con Carles Castillo, que era uno de los fundadores de Imprevis, y en ese curso aprendí muchísimo. Entonces al final todo eso te va dejando un pozo que hace que tú termines jugando. Y cuando tú llegas al escenario, pues sales con una relajación absoluta. A mí no me da igual salir delante de 1.500 personas que delante de 4. Porque yo salgo a jugar, sabiendo que no pasa nada. Y que si pasa, se le saluda. Quiero decir, si pasa cualquier cosa, pues tú tienes que ser capaz de reaccionar. Y eso se consigue a través de muchos cursos de improvisación, de muchas tortas y de mucha experiencia. Cuéntanos alguna situación que hayas tenido en el escenario realmente horrible y cómo saliste de ella. Mira, te voy a contar una que fue buenísima. Estaba actuando en actuación de magia en Cáceres. Teatro principal de Cáceres, teatro lleno. Y de repente éramos como una especie de compañía donde yo salía el último. O sea, el presentador dice, ¿con todos ustedes el Mago More? Salgo y en ese momento hacen las luces. ¡Chum! Se fueron, pero eso no estaba en el guión. No estaba en el guión. Todo absolutamente a oscuras. A oscuras es... pitch black. Totalmente, o sea, un negro absoluto. Y entonces yo digo, hostia, ¿qué hago? Y entonces, como al principio yo empezaba con un monólogo, digo, bueno, voy a soltar el monólogo que por lo menos se van a descojonar porque es escuchado. Y entonces empiezo a soltar el monólogo. Miro después del monólogo al lado y dice el presentador,
No, digo, ¿cómo que? Perdona un segundo al público. Digo, ¿qué me ha dicho? Dice, no, que no va a venir la luz. Digo, ¿cómo que no ha venido? Se ha caído una subestación, no sé cuántos. Digo, hostia, ¿qué hago, macho? Porque era el final de la función. ¿Qué hacemos? Entonces, la luz esta de emergencia, que siempre es alta, empezó como a iluminar un poquito. Digamos que se veía un 20%. Yo confiaba en que las pupilas se iban dilatando de la gente, con lo cual al final terminarían viéndome un poquito más. Entonces, en esa situación a oscuras, yo decidí hacer el número. Había gente arriba, les dije que bajaran, les dije que confiaran en sus pupilas, se empezaron a despelotar todo el mundo, tiro para adelante, y llega un momento en el que hago mi famoso número de la camisa de fuerza, donde es el final del espectáculo, saco a 2 tipos, me ayudan, no sé qué. La gente estaba viendo en penumbra, pero más o menos se podía vislumbrar. Y hay un punto en el que empieza la música. Y claro, no había música. Ah, claro. Yo todo esto estaba actuando en un teatro sin micrófono. ¿Vale? Y digo yo, ¿y qué hago ahora sin música? Entonces dije, pues la vais a cantar vosotros. Entonces puse a todo el mundo a cantar. Yo utilizo la canción de música de Misión Imposible, entonces empezó todo el mundo chan, y todo el mundo tirorín. Bueno, fue un descojone que no te puedes imaginar. Hasta el punto de que ahora ya, cuando voy al número de la camisa de fuerza, les pongo a cantar. Así que cante la gente, ¿no? Claro, entonces, ¿cuál es la clave de esa situación? La clave de esa situación es que tú estés mentalmente preparado para decir, pase lo que pase, voy a tirar para adelante. Ahora bien, si tú has previsto estas situaciones complicadas, mejor que mejor. Yo, por ejemplo, mira, el otro día estaba hablando con Bisbal. Te voy a contar una cosa de Bisbal. Fíjate para que... El famoso cantante. Sí, para que veas que estamos en la misma sintonía, ¿no? Yo me preparaba, cuando empezaba a actuar, me preparaba situaciones complicadas. ¿De qué manera? Yo me imaginaba situaciones de fallo o en las que los espectadores me dijeran determinadas cosas. Y es un grandísimo ejercicio, porque tú te imaginas, por ejemplo, que te falla el puntero, hacer una presentación, te falla una slide, te falla la luz, te fallan cosas, y tú en ese momento que estás como haciendo una visualización, visualizas cuál sería la solución en ese momento. Es como un juego, ¿vale? Bisbal me decía que lo hacía con ruedas de prensa. Él imagina preguntas que le van a hacer, las contesta mentalmente y ya está. Y de esa manera tú vas más preparado porque has visualizado una situación y él se imagina preguntas incómodas. Bueno, pues yo me imaginaba espectadores cuando yo empezaba que me soltaban cosas para cortarme, para dejarme cortado. Como yo era un pipiolo, yo me imaginaba esas respuestas. Y eso no significa que te vayan a salir, pero tú las tienes en el subconsciente. Cuando en un momento determinado te pasa eso, sacas inmediatamente, tiras del subconsciente y eres capaz de dar una reacción inmediata. Y entonces ese es un gran ejercicio, es decir, pensar en cosas que te van a fallar, resolverlas mentalmente y de esa manera estás preparado y sales con mucha más tranquilidad, porque tú en el fondo estás pensando, joder, cualquier cosa que me pueda pasar ya me ha pasado, quiero decir, por lo menos me ha pasado mentalmente. Efectivamente. Te contaba que hay que estar preparado mentalmente para ese tipo de situaciones, entonces es una gran táctica. Pero en el fondo lo que hay que hacer es, pues eso, yo digo a la gente, ve a la ópera. ¿Qué significa? ¿A la ópera? Sí, yo cuando doy charlas a los magos, ellos me dicen, ¿y cómo soy un mejor mago y tal? Digo, ve a la ópera. ¿Y eso qué significa? Significa que te nutras de todas las disciplinas artísticas que puedas. Pero no veas todo el rato magos, porque al final vas a ser muy endogámico y vas a hacer lo mismo que hacen todos los magos. Es decir, si tú quieres ser distinto, y en el caso de las presentaciones quieres ser un conferenciante distinto, no veas a los conferenciantes que van a los mismos foros que tú, porque la vas a cagar. Vas a hacer lo mismo. Efectivamente, o sea, ya hay conferenciantes en Estados Unidos, pero en el fondo ni siquiera veas conferenciantes. Vete a la ópera, vete al Auditorio Nacional, vete a ver un mago, vete a ver un cómico, vete al teatro, vete a ver un musical, porque en el fondo actuar es una disciplina artística. O sea, tú subes a un escenario. Yo lo que le digo a los directivos cuando comparto escenario con ellos, yo le digo, cuando tú subes a un escenario estás actuando. No te tienen que hacer caso porque tú seas el presidente de la compañía. Te tienen que hacer caso porque lo que tú digas sea atrayente. Porque si tú pretendes que te hagan caso por ser el jefazo, cuando tú vayas a un foro en el que no eres el jefazo, ¿qué pasa? O vas a un foro en el que estás rodeado de jefazos. Has perdido tu capacidad de comunicación porque te estás nutriendo del miedo y de que te hacen caso porque eres el responsable de la compañía. Mira, recuerdo una vez, estaba en el Florida Park y tenía que hacer una actuación. Y entonces salía el CEO de la compañía. No recuerdo la empresa, pero sí recuerdo que había 1.500 personas de pie, todos disfrazados. Cuando la gente se disfraza se desinhibe y esto es lo más peligroso que hay porque pues se tapan detrás de la máscara, ¿vale? Total, que le digo al CEO, me dice,
sé que usted habla antes de mí, yo le voy a presentar y luego yo hago la actuación. ¿Cuánto tiempo va a hablar y tal? Yo pensaba actuar como media hora, como muchísimo, porque con gente de pie, disfrazados, Navidad, imagínate, peligrosísimo. Incluso creo que actúe en menos. Y me dice el tío, no, yo voy a hacer media hora. Y le digo al tío, mire, yo no le conozco de nada, ¿vale? Usted no me conoce a mí, pero yo llevo mucho tiempo en los escenarios. Yo le doy un consejo, no hable más de 5 minutos. Porque por muy feo que sea usted, la gente va disfrazada, esto es Navidad y quieren cachondeo. Y me miró el tío como diciendo, pero tú eres gilipollas, muchacho. Pues efectivamente, así pasó. Salió el tipo al minuto, o sea, a los 60 segundos, allí no hacía caso ni Dios. El tío estaba enojadísimo. ¿Por qué? Porque se pensaba que por ser el CEO le iban a hacer caso. No, tú tienes que leer al público y tienes que saber cuál es la situación a la que te enfrentas. Entonces tienes que tener claro que ahí ya no eres el jefe, porque ese tío está, el que te está escuchando está detrás de una máscara de Obi-Wan Kenobi y le importa una mierda lo que vas a decir. Entonces, ¿qué pasó? Que todo el mundo se puso a hablar y el tío se enojó muchísimo. Y luego me dijo, ¿tenías razón? Pues claro que tenía razón. Si te estoy diciendo, ¿no ves que yo ya me he pegado la torta antes que tú 20 veces? Lo único que te estoy diciendo es que yo ya tengo experiencia en ese tipo de situaciones. Entonces, esas cosas pasan en las presentaciones. ¿Y tú por qué crees que nos cuesta tanto, cuando nos ponemos delante de la audiencia de pie a hablar, hacerlo con frescura y naturalidad? Bueno, de entrada no estamos acostumbrados. Mi hijo va a un colegio inglés y tiene una asignatura que se llama Show and Tell, con lo cual... Show and Tell, qué bueno. Ya desde pequeñito les obligan a salir delante de la clase y cuéntame tu fin de semana, o cuéntame la biología, o cuéntame lo que te dé la gana. Encima en otro idioma, con lo cual yo creo que eso te refuerza bastante. Y aquí no tenemos costumbre. O sea, nosotros vamos de sobraos, de que somos muy extrovertidos, y es mentira. Italianos, griegos y españoles somos los más cortados del mundo. De hecho, eso lo ves cuando actúas para extranjeros. Cuando tú das una charla, una actuación para el resto de europeos y especialmente los americanos, son muy abiertos. Tú dices que levante la mano y levanta la mano todo el mundo. Tú aquí dices que levante la mano y no levanta la mano ni Dios. O sea, vamos de extrovertidos, pero somos muy, muy cortados. Entonces yo creo que tiene que ver mucho con la educación. Y creo que debería haber asignaturas. Fíjate que yo hice el IES en la Escuela de Negocios, hice un programa de dirección general y yo les decía, ¿por qué no hacéis una asignatura que sea presentaciones en público? O sea, es que no tiene sentido ninguno, porque un directivo, al final, le guste o no le guste, va a tener que hablar en público un montón de veces en su vida. Pero es que si lo analizas, cualquiera que esté en una empresa tiene que hablar en público muchas veces en su vida. Entonces hay una falta de formación brutal y por eso nos cuesta mucho. Porque en el fondo lo que nos cuesta es prepararlo, ensayarlo y luego salir a hacerlo. Entonces la gente se salta los 2 primeros pasos, que es prepararlo y ensayarlo. Y salen directamente a hacerlo. Y dices, me pongo nervioso. Nos ha jodido yo. Es como si tú, dime cualquier otra disciplina, baloncesto, y te sacan directamente... La final de la Champions. Bueno, pues imagínate que... Hay un vídeo que se les ve a los futbolistas en el vestuario antes de salir al campo en la final, en el Real Madrid y el Atleti de Madrid. ¿Cómo tienen que estar? Hay un fallo, un penalti que no metas. ¿Pero qué ha pasado? Fíjate qué presión tienes ahí. Ellos han entrenado y se han preparado y después salen a jugar. Tú imagínate que te dicen, salga usted a jugar, y dices tú, ostras, pero si no he entrenado en mi vida, pero si no me lo he preparado. Pues entonces, ¿cómo tienes los santos arrojos, no vamos a decir aquí pelotas en el podcast, de salir a un escenario si no te lo has preparado? Pero es que este es el día a día. O sea, mira, ayer hice una convención y no te voy a decir la empresa, pero todos se pasaron de tiempo. Y me decía la directora de Recursos Humanos, es que se han pasado todos de tiempo. Y digo, claro, es que no os habéis minutado. ¿Y eso de minutarse qué es? Pues tú te pones, lo dices en voz alta, no en voz baja, en voz alta, y pones un cronómetro. Entonces, si te han dicho 20 minutos y de repente haces 32, pues te estás pasando 12 minutos. 12 minutos por 8 intervenciones. Hay una escaleta que ya no se cumple. Nos hemos pasado 80 minutos, que es hora y media. Entonces, ¿qué ocurre? Que nadie se minuta. O sea, en este país te dicen 20 minutos y la gente le da igual. Yo he estado en empresas americanas que ha salido el CEO y le ha hecho un tío fuera del escenario. ¿Por qué? Porque te dije 7 minutos y llevas 9. Hombre, no hay que ser tan estricto, pero yo sí le mandaba a Guantánamo a ese tío. O sea, vamos a ver, si te están diciendo 20, minútate. Puede que te pases 25, seamos un poco flexibles. Pero no puedes hacer 32 y menos 45. Y es que hay casos que son flagrantes. Entonces, el principal problema por el que la gente se pone nerviosa es porque no se prepara. O sea, ni más ni menos. Si tú preparas una charla y te la has minutado y la has ensayado, se te han quitado el 75% de los nervios. Luego hablaremos de la respiración, hablaremos de meditación, hablaremos de un montón de cosas. Pero en el fondo es ensayo, 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 ensayo.
Luego también hay directivos en convenciones, se ve mucho, y tú que haces de maestro de ceremonias, estarás harto de verlos, que imagínate que se han preparado bien la charla, se la han minutado, pero a pesar de todo hacen una charla que es aburrida, pesada, siempre dando los mismos números. Si la empresa va bien, pero acá hay que ir mejor. Si va mal, hay que apretarse. ¿Qué pasa? Que cuando vamos ascendiendo en la empresa vamos perdiendo el humor, la espontaneidad, vamos perdiendo esa capacidad de atraer a la audiencia, ¿o qué nos pasa? Mira, te voy a decir lo que nos pasa. Lo que nos pasa es que hablamos a nuestro comité de dirección. Esto lo tengo yo muy discutido con la gente. Ayer hice una convención de comerciales. Uh-huh. Entonces, cuando tú hablas a comerciales, hay 3 cosas que le tienes que contar a los comerciales. Es cuánto tienen que vender, cómo lo tienen que vender, es decir, qué herramientas les das, y la tercera es qué pasta se van a llevar por lo que van a vender. Punto y pelota. Entonces, si tú en esas 4, 6, 8 horas de convención no eres capaz de decirle eso, el comercial desconecta. ¿Por qué? Porque al final, ¿qué es lo que ocurre? Que está el presidente, el CEO, el director general, y todo el comité de dirección, sale el director comercial, el director de recursos humanos, el de operaciones, todos. El director del sistema. Y todos hablan para el comité, pero no hablan para el público que tienen delante. Entonces, claro que son aburridos, por supuesto que son aburridos. También es cierto que yo me he encontrado gente muy simpática. Concretamente ayer salió el director financiero, que es de los más arduos siempre, uh-huh, y la gente se moría de risa con él. Porque el tipo hizo una charla en la que se enfocaba perfectamente a la gente que tenían allí. Y luego salió el CEO y dio una magnífica conferencia, o sea, fue espectacular. ¿Por qué? Porque se enfocó a la gente que tenían allí. Entonces la clave es enfocarte al público que tienes delante. Tú puedes contar lo mismo, pero de distinta manera. Tú puedes hacer una charla divertida de finanzas. Ni siquiera hace falta que sea divertida. Hay que decirle a la gente, esto es así, 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 así. ¿Qué es lo que ocurre? Que sale el financiero y empieza a hablar del EBAI, del EBITDA, del ROI, de no sé qué. Y la gente no sabe lo que es eso. Tienen lo que llaman los hermanos Hill la maldición del conocimiento. Sí. Es decir, tú sabes muy bien todos tus datos, pero no eres capaz de deglutirlos para la audiencia. Por lo tanto, la gente se aburre, lógicamente. Es como si tú vas a un espectáculo de... Pues eso, haces un espectáculo en inglés para gente que no habla inglés. Pues esto es lo mismo. Entonces tú tienes ahí a tipos aguantando, y yo digo, pero ¿cómo es posible que se han gastado 300 tíos de toda España el desplazamiento, el hotel, la cena, la comida, y no se han preparado la convención? Es que no me lo puedo creer. Pero este es el 75% de las veces. Entonces, no solamente hay que preparárselo, sino que hay que tener muy en mente quién es la audiencia para adaptar tu mensaje completamente a esa audiencia. Siempre tienes que tener claro. Y eso es lo que falla mucho, ¿no? Claro, yo lo primero que pregunto, cuando a mí me dicen tienes que presentar o tienes que dar una charla, lo primero que pregunto es ¿cuánta gente va y quiénes son? Dime el perfil de la gente. Porque al final puede ser una empresa de plásticos, pero no es lo mismo hacer para la empresa de plásticos una conferencia para los del almacén, que para los de la fábrica, que para los mandos medios, que para la gente de oficina. Porque aunque tú vayas a contar lo mismo, pero el estilo es distinto. O sea, te tienes que adaptar a la gente que tienes delante. Y luego hay lo que yo llamo público boda. Público boda es, tengo a todo el estamento de la empresa, a todos los estamentos. Con lo cual ahí, pues tienes que dar un nivel que sea más o menos heterogéneo, ¿no? Uh-huh. Y en tu caso, pues que vienes también mucho del mundo de la magia, del humor, ¿qué trucos de mago, de humorista puedes enseñarle a un directivo para que haga más amenas, más entretenidas sus presentaciones? Esa es muy buena, Johnny. Mira, te voy a explicar las claves de todo esto, ¿no? Yo digo que regla número 1 para mí: si no hay sorpresa, no hay atención. Uh-huh. Y esto es una cosa que tú y yo hemos hablado muchas veces. Sí. Es decir, eso, me acuerdo lo de tu abuelo. ¿Qué le mata? ¿Qué le mata a la gente? A la gente le mata el que tú tengas toda la información en una slide, o que ya sepan lo que va a pasar. Entonces yo eso lo tuve muy claro desde el principio. Es decir, cuando eres mago, la clave número 1 es que la gente no sepa qué va a pasar. Si la gente sabe lo que va a pasar, ya la estás cagando. De hecho, mi abuela, yo me cabreaba mucho con mi abuela. Yo vivía con mi abuela cuando vine aquí a estudiar a Madrid, y empezaba a hacer magia, ¿no? Entonces había un truco en el que yo convertía unos papeles blancos en billetes. Y entonces llegaba mi abuela y decía a las vecinas: José Luis, que yo me llamo José Luis, pues la gente no lo sabe. Decía, José Luis, hazle el truco ese de los billetes, de los papeles blancos que se convierten en billetes. Claro, y yo decía, no me jodas, ya le han matado la sorpresa. Entonces yo me cabreaba y no lo hacía. Me decía, ¿pero por qué no lo haces? Pues ya le has dicho lo que va a pasar, joder. Entonces esto es lo mismo en una presentación. Entonces, yo odio los bullet points, los odio.
Aún así hay muchas maneras de poner bullet points. Entonces la gente se empeña en poner toda la información en la slide. Y yo le digo, si por narices tienes que poner bullet points, por lo menos ponlos a clic. De uno en uno, que vayan saliendo. De uno en uno. Y si cada clic es una slide, mejor, ¿vale? Pero no adelantes información, porque la gente lee mucho más de lo que tú puedes exponer. Por lo tanto, haz como si fueras un mago, que haya siempre sorpresa. Si tú vas a ver una charla mía, no tienes ni idea de lo que voy a decir, ni idea. Porque yo jamás adelanto información, jamás. Y para mí es una norma básica. De hecho, yo cuando llego a las convenciones les digo, ¿para qué ponéis la agenda? Eso es un error manifiesto. No, es que siempre se pone. Digo, y porque siempre se pone, la seguimos poniendo. Entonces, ¿qué ocurre? Que ponen la agenda y ponen a las 11:30 coffee break. ¿Qué pasa? Que a las 11:20 todo el mundo está mirando el reloj. Si tú te has pasado de tiempo y la gente no lo sabe, no lo sabe. Tú cuando te dé la gana das el coffee break y si son las 12 son las 12. Pero si tú has puesto que a las 11:30 hay coffee break, todo el mundo está mirando el reloj diciendo, ostras, quedan 10 minutos para el coffee break. ¿De quién es la culpa? Tuya. ¿Por qué? Porque eres muy tonto. Has adelantado información. Entonces, no seas tonto, coño, no adelantes información. Tú deja que la gente vaya descubriendo. Entonces, primera regla, si hay sorpresa, hay atención. Que es lo que yo llamo, que también lo hemos hablado alguna vez, hay que hacer un striptease. O sea, hay que irse quitando poco a poco. Y que yo lo llamaba despertar la lujuria de la audiencia por más. Efectivamente. Entonces, si tú vas haciendo un striptease, todo el mundo está muy atento. Si tú sales en pelotas, la gente dice, ya lo he visto, por lo tanto no me interesa para nada. ¿Vale? Digamos que las presentaciones tienen su erótica. Esto es muy bonito. Pero en la erótica de las presentaciones. Sí, vamos a hacer una entradita del blog que se llame La erótica de las presentaciones y estoy seguro que va a funcionar. Entonces es ir mostrando poco a poco. Y yo eso, de verdad, para mí es un gran truco de mago. Y en el humor, pues es lo mismo. O sea, básicamente el humor funciona también por sorpresa. Entonces, para mí la regla número 1 es eso, sorpresa. Porque en el humor, ¿no? El chiste siempre lo que busca es te lleva por un camino de pensamiento y de repente, en la última frase, la última palabra, ¡pum!, te cambia por completo la expectativa de lo que tú estabas imaginándote. Claro, en ese sentido sí la sorpresa, pero... Elabora esto del humor. Sí, vamos a ver. No todo el mundo puede hacer humor en presentaciones. Claro. Vale, esta es y también hay circunstancias que no se prestan a que sean humorísticas. Y entonces yo lo que sí que hago es que voy para atrás. Y esto es un gran truco. Es decir, si yo quiero contar algo y tengo una resolución, llamémosla D, ¿vale? Lo que hago es que de D he partido a través de C he partido a través de B y de B he partido a través de A. Entonces yo lo que hago es que en vez de decir la conclusión es D, empiezo por A. Y voy resolviéndolo hasta que llegamos a B. Y se lo voy poniendo muy fácil al público para que el público vaya, digamos, resolviendo lógicamente lo que yo voy contando. Es decir, yo parto de una situación A. Digo, pues fijaros que entonces y pasó y entonces, ¡pum!, llego a B. Y no sé qué, no sé cuántos tal, a D. A C. Y cuando se quieren dar cuenta, el propio público está descubriendo D, que es donde yo les quería llevar. ¿Vale? Entonces yo utilizo esa argumentación, digamos. Y luego creo que funcionan muy bien las metáforas. Las metáforas visuales. Cuando tú eres capaz de convertir algo en una metáfora visual, ahí es donde el clavo, ahí es donde tienes el concepto. Y ahí es donde realmente la gente te va a escuchar. O sea, digamos que hay que hacer presentaciones más emocionales y menos racionales. Ponos a un ejemplo de metáfora, a pesar de que no nos vean, píntanos con palabras. Un ejemplo de metáfora visual. Algo que funcione bien. Sí, tendría que pensar. Mira, te voy a contar... Por ejemplo, hay un profesor del IES mío que se llama Cosimo Chiesa, que me gusta mucho. Entonces él hablaba de cómo segmentar a los clientes y de cómo segmentando a sus clientes, pues en el fondo lo que dice es dedícales el mismo cariño, pero no el mismo tiempo. ¿Vale? O sea, a todos los clientes hay que dedicarles el mismo cariño, pero no a todos al mismo tiempo. Porque al final todo responde a la ley de Pareto, es decir, el 20% de los clientes te dan el 80% de los negocios y el 80% de los clientes te tocan las narices y te dan solamente el 20% del... Entonces, él lo resumía con una metáfora que a mí me gusta mucho, que es pesca ballenas y no anchoas. Fíjate qué buena metáfora. ¿Por qué? Porque tú para salir a pescar te tienes que levantar pronto, poner el despertador, levantarte de madrugada, ponerte el equipo de pesca, salir al mar. Pero una vez que estás allí, coño, tírate a por una anchoa, a por una ballena y no a una anchoa. Porque el esfuerzo, digamos, lo complicado ya lo has hecho. ¿Vale? Entonces ahora ya pesca peces gordos. Eso es. Entonces, ¿cuál es el gran titular o el gran concepto fuerza? Pesca ballenas y no anchoas.
Claro, que es una metáfora, es más fácil de recordar. Claro, en el fondo es el mismo esquema que siguen los grandes escritores que a mí me gustan. A mí me gusta mucho Malcolm Gladwell, los hermanos Heath, Seth Godin y toda esta gente. Entonces ellos tienen lo que yo llamo los subtítulos. Ellos tienen el título del capítulo, pero dentro del capítulo tienen lo que se llama subtítulos. Y esos subtítulos siempre son ideas fuerza. Entonces esas ideas fuerza yo creo que son las que hay que trasladar a la gente. Porque al final, ¿qué se van a quedar? Se van a quedar con 10 cosas de una presentación. Muchas, me parece. Bueno, y son muchas, efectivamente. Se quedan con 3 o 4. Pues esas son las ideas fuerza, ¿sabes? Y si tú eres capaz de mostrar de una manera más atrayentes, por ejemplo, yo en mi charla del poder positivo del cambio, al final el gran concepto es, le pongo la ecuación de Einstein que pone E igual a mc al cuadrado y digo, y este es el único consejo que yo os puedo dar. Entonces la gente se queda como diciendo, hostia, E igual a mc al cuadrado. ¿Qué es esto? Entonces le doy un clic, se cambia la M por la E y entonces al final pone MEC. Y yo le digo, esto es mueve el culo. MEC, mueve el culo. Y se descojonan porque ellos llegan lo han visto gráficamente, han hecho la abstracción mental y llegan al chiste. Pero en el fondo es un gran mensaje. Es mueve ponte el en marcha, culo, ponte en acción. marcha. Efectivamente. Y esas son las cosas que yo utilizo, ¿no? Ese tipo de recursos. Y yo luego utilizo mucho el humor porque yo soy una persona divertida en mi día a día. Pero es muy patético ver gente que intenta hacer humor no siendo graciosos. Por eso te decía al principio, y volvemos al principio, que tú tienes que saber muy bien cómo te ven los demás. Y cómo te ves tú. Y tiene que enlazar cómo te ves tú, cómo eres tú realmente con cómo te ven los demás. Y te pongo otro ejemplo. Yo sé que soy parecido a Rick Moranis, al tío de Cariño encogido a los niños. Entonces, ¿qué hago yo? En vez de cabrearme y decir, jo, este tío no sé qué, yo me parezco a este... No, le saco partido. Es decir, si la gente me ve como Rick Moranis, coño, aprovéchate de eso. Entonces yo salgo y digo, hola, soy el Mago Moro y tal, igual me habéis visto en el programa de Mota, aunque donde más he salido ha sido en la película de Cariño encogido a los niños. Ja, 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 y se descojonan. Entonces, ¿qué hago? Saco partido de una cosa que es evidente que todo el mundo me está viendo. Y si yo fuera calvo haría un chiste mío sobre la calvicie. Y si fuera, ¿entiendes? O sea, sí. Creo que cuando tú le quitas hierro a tu personaje en el escenario, inmediatamente empatizas. Porque la gente dice, ah, coño, es verdad. Y ese ah, coño, es verdad, que es la misma estructura del monólogo, empatiza con el público, porque estamos hablando del mismo idioma. Por eso, una vez más, volvemos a que tienes que empatizar con el público, tienes que saber muy bien quién está ahí contigo. ¿Y tú cómo ves el nivel de empatía que tienen estos directivos con el público cuando salen a hablar y qué podrían hacer para aumentarla? Pues mira, hay una palabra que es humildad. Ajá. Y esta es la gran palabra. Porque en el fondo lo que está haciendo este señor cuando habla, está liderando. Entonces muchas veces hablando de liderazgo, ¿y cómo se es un líder? Y yo digo, pues se es un líder siendo un tío humilde. Un líder es el que dice al ataque y sale con ellos al ataque. Y se lleva flechazos y disparos igual que el resto de la tropa. Y un jefe de los de antes es los que dice al ataque y se queda tomando un martini. Entonces cuando vuelve la tropa, dice, ¿qué tal os ha ido? Ah, nos han dado balazos por todos lados. Venga, chicos, lo habéis hecho muy bien. Entonces al día siguiente dice, oye, al ataque. Y entonces la gente dice, pero tronco, no te quedes tú tomando el martini, ¿me entiendes? Vente con nosotros. Entonces, cuando un tío es humilde y se le nota en el escenario, es que comunica de inmediato. Pero de inmediato. Cuando el tipo sale sobrado y viene a contarnos lo bien que lo ha hecho y... Porque el ego al final es que se huele. O sea, tú lo estás viendo en el escenario y estás diciendo, ojo, este tío es un ególatra, le importa una mierda a su equipo. Por mucho que haya dicho 20 veces, el equipo es lo más importante, es que no te lo crees. Pero, mira, te voy a poner 2 ejemplos de liderazgo muy potentes, ¿no? Trabajábamos con Price. Y entonces el presidente de Price era Carlos Mas. Yo había hecho ya muchas convenciones para ellos, ¿no? Y entonces en un momento determinado yo les digo, oye, hay que hacer un paso más. Ya hemos hecho muchas cosas de humor. Os voy a proponer que hacer un sketch con José Mota y con Carlos Mas. José Mota disfrazado de Frodo y Carlos Mas disfrazado de Gandalf. Bueno, imagínate, me dicen de ninguna manera, Eso... no sé qué, tal. Total que al final yo me planteé allí con Carlos Mas y le dije, mira, Carlos, te voy a poner solamente un ejemplo, que es el tío más rico del mundo, se llama Warren Buffett. ¿Lo conoces? Sí, por supuesto que lo conozco. Bueno, pues ha comprado una compañía de seguros y ha salido disfrazado del guitarrista de Guns N' Roses, Axl Roses creo que es, cantando Conmigo te vas a sentir seguro. Disfrazado con las greñas y todo. Y entonces el tío lo vio y de inmediato lo entendió y dijo, sí, yo lo voy a hacer. Yo le dije, porque esto es una posición de liderazgo, es decir,
tú te estás arriesgando haciendo esto y tú le estás diciendo a la gente, toda la convención, que se tienen que arriesgar, que tienen que cambiar, que tienen que tirar para adelante, y tú lo que estás diciendo es, el primero que lo va a hacer soy yo. Entonces, lejos de ser un sketch con Mota que se murieron de la risa y que salió muy bien, es que es una señal de liderazgo. Es decir, tú no le puedes decir a tu gente hacer esto si tú eres el primero que no lo haces. Tú no puedes decir a ellos atacar si tú te quedas. Tú no le puedes decir tiraros al agua fría si tú no nadas con ellos. Ahora, si tú te tiras al agua fría y dices, os venís, se van a tirar todos detrás de ti. ¿Qué pasó? Que hicieron el sketch. Salía José y salía Carlos Mar, decía, Frodo, ve por los mercados financieros, parte ya. Entonces se iba y le daban el hombro y decía, espera, ten en cuenta que te encontrarás con nuestros enemigos. Espera, y ten en cuenta las palancas de nuestra empresa. Y era todo el rato el rollo de que se iba, sí, parto ya, y no le dejaba, ¿no? Bueno, pues fue una ovación tremenda y fue un momento muy bonito. Y yo luego, por ejemplo, soy amigo de Rodrigo, que es el CEO de Randstad, y él sale y toca la batería allí delante de no sé cuantísimas personas de su equipo. Entonces al final tú dices, es que el líder se está arriesgando, ¿sabes? Entonces eso es un signo de humildad, pero en el fondo es un signo de fortaleza. ¿Sabes? No es de debilidad como mucha gente se piensa, no, estoy aquí con vosotros. Entonces creo que cuando el jefe es humilde, empatiza de inmediato. Y cuando dice las cosas como son. Y cuando quiere de verdad demostrar a la gente, estamos haciendo esto, esto y esto. Entonces el tío dice, y lo importante son las personas, la gente se lo cree. Pero discursos de estos vacuos de, esto sin el equipo no se hace, ya, pero es que tú no eres un tío que hagas equipo. ¿Sabes? Mira, te voy a contar otra. Voy a Catalán Occidente. Yo tengo la suerte de conocer a Serra, que es es el presidente de Catalán Occidente y es uno de los hombres más ricos de España. Bueno, pues fui allí. Él se enteró que yo estaba dando una charla. Y fíjate lo que hizo. Y esto es muy reseñable. Me dice, hombre, More, tal, me entero que estás aquí con nosotros y vengo a verte. Él me ha visto 1000 veces. Ve la charla y me dice, venga, vamos a comer. Entonces, en el edificio que tienen allí, que es brutal, que es enorme, ¿qué hubiera hecho un presidente de una compañía, uno de los tíos más ricos de España? Pues hubiera dicho, vente a mi despacho, tengo un catering, no sé qué. No, fuimos al comedor de empleados. Él cogió una bandeja como todo el mundo, se puso a la cola como todo el mundo. Y cuando terminamos de comer, recogió su bandeja como todo el mundo. ¿Qué es lo que ocurre? Que yo veía a la gente y le adoran. ¿Pero cómo no le van a adorar? Porque es uno de ellos. Luego, curiosamente, además, es el presidente. Por lo tanto, es al que tenemos que hacer caso porque es el que dirige la compañía. Pero es que la gente lo ve como un igual. Eso es el liderazgo, lo demás son tonterías. Entonces, cuando este hombre sale y habla, ¿cómo no le van a escuchar? Porque el tío está hablando de corazón, porque lo hace de corazón todos los días del año, no solamente un día. Qué bonito es esto que acabo de contar, amigos. Nos estamos emocionando ya. Y siguiendo con enseñanzas de la magia, ¿tú cuáles dirías que son los 2 trucos más importantes de un espectáculo de magia? Pues que el público se lo pase bien. Esto es muy importante. Porque, fíjate, es que volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la primera es la sorpresa, porque tú tienes que crear esa emoción, ¿vale? O sea, la magia es emoción. Y la emoción se crea a través de la sorpresa. Entonces, es exactamente lo mismo que cuando haces una presentación. Sorpresa crea emoción y crea atención. Y la segunda es que se lo pasen bien. Entonces, para eso tienes que leer muy bien al público. O sea, te das cuenta que volvemos siempre, al final es todo... siempre a lo mismo, ¿no? Y da igual que hagas magia de cerca, que hagas mentalismo, que hagas cualquier especialidad de la magia. O sea, ten en cuenta el público que tienes delante, o magia infantil. ¿Sabes? Niños, ¿eh? O sea, que hay muchas variantes. Y lo que es básico es la sorpresa. De hecho, hay unos trucos muy interesantes que se llaman sucker trick. Sucker trick significa un truco en el que parece que el público te ha pillado. Es el típico truco que hace el mago que dice, ostras, he fallado. Que sale mal, ¿no? Y entonces todo el público se te echa encima. Y en ese momento es cuando metes el elefante debajo del sobaco y hace raca. Y entonces es muy potente, porque estamos siempre buscando sorpresa. Y de todos estos... Y luego, déjame que te cuente una. Estoy actuando en un pueblo de Ávila que se llama Guimorcondo. Guimorcondo. Sí. Eso suena un poco a... ¿Por quién, no? Sí, era un nombre extraño, ¿no? Entonces, Nacional 6 y voy allí al pueblo. Y para que veas cómo tienes que reaccionar cuando pasa algo, ¿no? Y es que esta me acabo de acordar ahora mismo. Y hacía un truco de una carta apuñalada, ¿no? Salía una chica, un taburete alto, ponía un puñal,
yo metía una baraja cerrada y sellada dentro de una bolsa de papel. Entonces yo decía, a la de 3, ¿cuál era tu carta? Y en ese momento coges con la bolsa de papel y la baraja dentro del estuche, apuñalas la carta y al tirar sigue el estuche cerrado, pero hay una carta que mágicamente ha salido del estuche y se ha quedado clavada en la navaja. Uh-huh. Una carta firmada. Y yo le digo a la tía, ¿cuál era tu carta? Y me dice la tía, el 3 de corazones. Miro, horror, un 4 de trébol. Y en ese momento miro todo el pueblo y digo, y no solamente es el 3 de corazones, sino que hago así, ¡chas! Y lo convierto en el 4 de trébol. Mira tú. O sea, la gente despelotada, aplaudiendo. Y dije, toma, pues con muchas gracias, le di un aplauso y fuera. Y para este y otra cosa. ¿Qué haces en ese momento? Yo dije, hostia, qué bueno, se ha transformado en otra. Me había equivocado yo flagrantemente. Pero al final, mira, esto también es una muy buena conclusión. Y tiene que ver con la sorpresa de lo que hablábamos al principio. Si la gente no sabe lo que va a pasar, tú no se lo cuentes. Es decir, si te falla una slide, porque se te ha olvidado meterla, tú no digas, uy, aquí iba una slide. No, eres muy tonto. La gente no sabe que había una slide. Se te ha olvidado contar una cosa, no le cuentes a la gente, aquí había un dato, pero no sé dónde está. Olvídate, la gente no sabe. La gente no te está tomando la lección. Efectivamente. No tiene el libreto. Claro, una de las cosas es, si la gente no sabe lo que va a pasar, tú no lo cuentes. Si hay un fallo, tú no lo cuentes. No hay peor cosa que ver un espectáculo que de repente diga, perdonad que hemos llegado tarde. Pero ¿cómo empiezas un espectáculo diciendo, perdón, hemos llegado tarde? No se puede empezar eso. O, perdón, es que esto es una presentación antigua. Perdón, esto es un no sé qué. No, tú tienes lo que tienes. La gente no lo sabe, tira con lo que tienes. Hay gente que cree que a lo mejor de esta manera se congracia con el público o algo, ¿no? Fíjate, yo en una ocasión, en unas ponencias, había también 12 charlas o así, todas estaban programadas para 20 minutos. ¿Sabes cuántas hablaron 20 minutos o menos? Ninguna. ¿De los 12? Ni uno. Y lo gracioso eran las excusas que ponía la gente. Llegaba uno y decía, bueno, me vais a perdonar, no soy el ponente más indicado para dar esta charla. Pues coño, traed al indicado, ¿no? Claro, o sea, yo no la des. Luego otro venía y decía, bueno, me acabo de enterar que tengo 20 minutos para dar esta charla. Y yo pensaba, a ver, yo hace 2 meses me inscribí en el evento, tú estás de 10 a 10, 20, o sea, yo sabía hace 2 meses que tenías 20 minutos y tú me vas a hacer creer que te acabas de enterar ahora. Y entonces, o lo de, es que, perdona, yo me pongo muy nervioso, ¿no? Mira, ¿Qué opinas de todo este tipo de autojustificaciones? Vamos a hablar, bueno, primero, no hay que hacer ningún tipo de autojustificación, es decir, si te pones muy nervioso, no vengas, tío. Y segundo, no cuentes eso, porque lejos de poner al público a tu favor, lo vas a poner en tu contra. O sea, la gente no se da cuenta que no puedes empezar con una excusa. Y lo que acabo de decir era muy interesante, me acabo de acordar de otra cosa. Cuando yo hace tiempo, como soy al final interlocutor con CEOs, presidentes y tal, pues son amiguetes y mucha gente te dice, oye, échame una mano y tal. Entonces uno de los consejos que yo le doy a la gente es, prepara tu charla en 3 versiones, mínimo. Por ejemplo, la charla que yo doy, la del poder positivo del cambio, yo la tengo en versión 20 minutos, formato tipo TED, en versión 30, 40, 45, 50, 1 hora, hora y cuarto, hora y media. Entonces yo tengo distintas versiones, pero yo a la gente le digo por lo menos prepara 3 cortes, porque nunca sabes qué va a pasar. Entonces, si tú una intervención de media hora la tienes en 10, 20 y 30 minutos, es perfecto. La pregunta es, ¿se puede resumir? Sí, siempre se puede resumir. Entonces hay un ejemplo muy bueno. Mira, el último congreso que yo estuve de ACOC, yo tenía 1 hora de charla. Y antes de salir me dice el tío, necesito que la hagas en 20 minutos. Fíjate. Y yo le dije al tío, me haces una putada, pero la voy a hacer en 20 minutos. Entonces la hice en 20 minutos. Y tú ya tenías preparada tu versión también. Por supuesto, yo y la suelto en 20 minutos. ¿Qué ocurre? Que a la gente le cuesta mucho renunciar a su propio material. Pues tío, renuncia. Si te han dicho 20 minutos, es 20 minutos. Entonces estaba en otra, en Bilbao, y había una ponente, que tampoco voy a decir el nombre, pero la dijeron, oye, tienes que hacerla en 30 minutos. Ella tenía 45 minutos de presentación. Y entonces miró así y dijo, bueno, venga, la haré en 30 minutos. ¿Sabes cuánto hizo? 48. Se pasó incluso del tiempo. Se pasó incluso de lo suyo. Entonces, ¿qué pasa? Que fastidió a todo el mundo. Claro. O sea, si te dicen 30, te dicen 30. Entonces, hay un ejemplo muy bueno que la gente puede ver. En TED hay un señor que se llama Richard St. John, sí, que yo le recomiendo siempre. Una que dura 3 minutos. Sí, así, ¿no? Es una charla que dura 3 minutos. La de liderazgo. Efectivamente. Entonces, él al principio lo dice, bueno, estoy aquí, pero me han dicho que lo haga en 3 minutos. Y hace su charla de 20 minutos en 3 minutos. Entonces es muy interesante que la gente lo vea, porque se puede contar lo mismo en 3 minutos. Se llama Richard St. John.
Entonces, esto de la duración es muy, muy interesante porque además te ayuda a ser flexible. Es decir, lo puedo hacer en un tiempo, en otro o en otro. Pero volvemos a lo del principio. Si me lo he preparado. Si no me lo he preparado, difícilmente. Claro, no tienes capacidad de reacción ya. Es como el pechacucha. A mí el pechacucha no me gusta especialmente, ¿vale? Porque es demasiado limitado. Vale, perdona, para los oyentes, por si alguien no conoce lo que es el pechacucha, son unas presentaciones en las cuales se tienen 20 diapositivas, cada una está 20 segundos, con lo cual la duración es totalmente fija y además avanzan ellas solas. Con lo cual, tienes que hacer 20 por 20, 400 segundos. Eso es. Ni más ni menos, que eso sí son 6 minutos y medio. Algo así. Vale. Entonces, no me gusta porque me limita mucho para hacer mis presentaciones, pero me encanta el pechacucha para ensayar. Ajá. Entonces, tú coges a la gente y le dices lo mismo que vas a contar en un pechacucha. Y la gente dice, no, es que tal, no, si es que no quiero que me lo cuentes, quiero que te aprendas a limitar. Y quiero que digas, esto es importante, esto no es importante. Entonces, creo que ese tipo de entrenamientos limitantes son muy potentes. Claro, porque nos cuesta renunciar, ¿no? Hombre, claro que nos cuesta renunciar porque todo te parece espectacular. Mira, te voy a contar otra. Me llevan al Club de la Comedia, mi primer Club de la Comedia. Y entonces me dicen, mándanos 600 palabras, que es un monólogo. Uh-huh. Yo hice un monólogo, que me acuerdo que era de los padres y los hijos, no sé qué. 2000 palabras. Entonces me llaman y me dicen... Orgulloso, ¿no? Mira. Imagínate, el monólogo del siglo. O sea, esto era un monólogo y no la mierda que hacían en el programa, entiéndeme. Y entonces le mando 2000 palabras. Entonces me dicen, mira, 2000 palabras duran 20 minutos y te hemos pedido 600. Y yo dije, estos gilipollas, ¿pero quién se han creído? Pues si yo soy el mejor monologuista probablemente del universo. Más allá de Marte incluso. Entonces, con gran esfuerzo, lo reduje a 1000. Imagínate, tenía que quitar 1000 palabras que eran oro molido. Porque era todo buenísimo. Se lo mando en 1000 y me dicen los tíos, sigue sin entendernos. 600. Hostia. No sabes lo que sudé para dejarlo en 600. Bueno, pues, ¿qué pasó? La realidad de la vida es que las 2000 palabras eran una mierda. ¿Vale? Las 1000 palabras eran una mierda. Y de las 600, probablemente hoy utilice 200. Entonces, lo que tú te piensas que es oro molido no lo es. Es más, resumir es un excelente ejercicio para que vayas quitando paja. ¿Sabes? ¿Cuál es el problema? Que la gente no tiene tiempo de hacer eso. Hay una anécdota de Goethe que escribió un amigo suyo y le decía, perdona la extensión de esta misiva, pero no he tenido tiempo de resumirla. Entonces, esto es lo que le pasa a la gente. Es decir, la gente hace la presentación tarde y mal en el último momento. Entonces, si ya te dicen que resuman, es como, ostras. O sea, de hecho, yo siempre digo que es más fácil. A mí cuando me dicen, haz una charla de 1 hora, sin problema. Puedo hablar 1 hora de lo que me dé la gana. De hecho, llevamos aquí ya hablando, ni se sabe. Pero si te dicen, oye, concéntrame todas estas ideas en 10 minutos, ostras. ¿Conoces la anécdota de Woodrow Wilson, el presidente de Estados Unidos? Que no. Él decía, si me piden hacer una charla de 5 minutos, necesito una semana de preparación. Si me piden hacerla de 30 minutos, necesito todo un día. Si me piden hacerla de 2 horas, empezamos cuando queráis. Pues es lo mismo que lo de Goethe, exactamente. O sea, es que al final tú para resumir algo tienes que pelar y pelar y pelar. Al revés, lo enfoca totalmente al revés. Si le dicen 5 minutos, arranco ya. Si le dicen 2 horas, no, espera, necesito preparación. No. Una charla de 5 minutos es complicadísimo. Claro, ahí está, porque tienes que llegar a la esencia, destilar ese mensaje clave y tienes que llegar a la dificultad. Al tuétano. Al tuétano de como diría Mota, hay que rascar el tuétano. Entonces es más complicado y esta es una de las claves también, ¿no? El resumir. Y de todos los números de magia que se hacen en un espectáculo, ¿para ti cuáles son los clave? Los 2 números clave. Bueno, yo tengo... mira, los 2 números clave... En cuanto en el orden, digo. Esto es muy bueno también para presentaciones. Por eso, porque seguro que de ahí sacamos otra enseñanza a las presentaciones. Sí, los números clave son el primero y el último. Uh-huh. Siempre el primero y el último. Yo te diría que yo cierro con la camisa de fuerza, que es el que más... que es brutal y es súper divertido y lo llevo hace muchísimos años, y empiezo con un monólogo en este caso, pero yo empezaba con un gag. ¿Por qué? Porque para mí el hacer un gag me permitía establecer mi personaje. Entonces, decía Tamariz, y esto lo aprendí de Tamariz, si tú tienes un principio y un final, da igual que tengas millones de números entre medias, solamente tienes un espectáculo de magia. Pero si tienes 3 principios y 3 finales, da igual que repitas lo del medio porque tienes 3 números distintos. Uh-huh. Entonces, en la presentación es lo mismo. Hay que tener mucho foco en cómo empiezas y en cómo terminas. Lo del medio no es que sea menos importante, pero
pero puedes rellenar, digamos. Pero fundamental, el principio de la presentación y el final de la presentación. Entonces, en la magia es lo mismo. Y en la presentación, ¿qué podríamos hacer para arrancar de esa manera que impresione, que ya siente tu personaje? Pues mira, yo por ejemplo utilizo mucho el reírme de mí mismo. Porque es mi personaje, ¿sabes? Creo que tienes que decir algo que vaya contigo y con tu personalidad. Entonces eso es cuestión de autoconocimiento. Ayer hablaba con un amigo mío que es de ópera. Él es un tenor magnífico, ha trabajado en muchos sitios. Va a hacer una charla y estoy ahí con él trabajando un poquito. Y entonces él va a salir cantando. Pero cantando, hola, soy un tenor, estoy aquí para cantarles esta conferencia. No se piensen ustedes que vamos a estar así todo el rato como el La La Land. Entonces, ¿por qué? Porque él ya, fíjate, solamente con esto está diciendo, soy un cachondo mental y canto que te cagas. Las dos cosas en... Eso es. Las dos cosas en un impacto. Y con humildad, realmente. Claro, porque no por es ejemplo, lo mismo que decir, es que mira, yo canto que... El otro día estaba con un amigo mío, que tú conoces, Rafa. Ajá. Rafa Waite, el de las presentaciones. Y entonces, este es dominicano. Sí. Y yo le decía, tío, tú tienes que salir ahí diciendo, hola, soy dominicano. No esperéis que vaya a terminar cantando como Juan Luis Guerra, aunque si se da bien no lo descartéis. Vale, porque el tipo es simpático y es divertido. Entonces se puede permitir hacer una broma de ese estilo. Pero ya está marcando. Soy dominicano. ¿Qué hace un tío como yo, un dominicano que debía estar encima de una palmera cortando cocos? Que es un poco la imagen que podemos tener nosotros desde aquí. ¿Vale? Hablando de tecnología. El tío es un fiera de la tecnología. Bueno, pues ya has hecho un chiste. La gente se ha relajado. Y encima has establecido tu personaje. Oye, soy dominicano. Sé que lo asociáis con Juan Luis Guerra, pero venía aquí a hablar de tecnología. Y en un minuto ya has dicho a qué vienes, quién eres, mira, te voy a contar qué vas a hacer. Un ejemplo, una vez di un curso para unos directivos de Pfizer y luego uno de ellos tuvo que ir pues también a una especie de reunión de directivos mundial. Y me escribió luego para contarme cómo había arrancado. Decía que empezó con una música de cante hondo de este ¡ay, ay, 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 ay! Entonces, nada, lo puso ahí 10-15 segundos, lo apaga y dice, esta es la imagen que tienen fuera de España los españoles, que somos unos quejicas. Yo hoy no he venido a quejarme, he venido a daros resultados, ¿no? Pues fíjate que bueno. Entonces, claro, porque tú al final, ¿pero qué hizo ese señor? Si tú lo analizas, lo que hizo fue analizar el público que tenía delante. Y el público que tenía delante era extranjeros. Probablemente con prejuicios sobre los españoles. Todo, improbablemente. Entonces, es que les quita los prejuicios de un plumazo. Porque tú lo que les estás diciendo es, ojito, que no todos vamos disfrazados de lagarterana ni de faralaes. Ni todos vamos a los toros. Es decir, somos españoles, pero pues es como si sale un sueco disfrazado de vikingo, ¿sabes? Yo haría eso. De hecho, yo he visto alguna presentación donde sale algún tipo así peculiar o extranjero de alguna empresa y sale riéndose de ellos mismos, ¿no? De los estereotipos de los países. Y a mí eso me parece que es muy potente. Y para terminar, ¿cómo acabamos una presentación a lo grande? Pues con lo más potente que tengas. Con lo que quieres que se lleven en el bolsillo. Porque eso es lo que más impacto les va a dar. Claro, porque eso de poner gracias en la última diapositiva, ¿verdad? No, eso no hay que ponerlo. Yo termino con un chiste de reflexión. Depende que les quieras contar, ¿no? O sea, si quieres emocionarles, si quieres que se vayan... Eso ya depende de la presentación, ¿no? Yo creo que no hay una regla de decir acaba con un chimpún, ¿sabes? Depende un poco de tu estilo. Pero sí que creo que hay que hacer muy bien el final, ¿sabes? Que es otra cosa que también adolece la gente, es decir, no se preparan los finales. Y los finales hay que prepararlos muy bien. No me gusta, fíjate, te lo voy a decir aquí en el podcast, no me gusta este estilo que hay ahora de mucha gente que de repente pone una musiquita de fondo y se pueden hablar de cosas tristes o de cosas emocionales, como para dejar esa huella de que la gente se abrace y no sé qué. Me parece que es muy... manipulativo, ¿no? Bueno, muy manipulativo y me parece que es muy artificial, ¿no? Hay gente... Porque probablemente viene de los americanos. Hay ciertos americanos que lo hacen y flipas porque dices, joder, qué tío, qué potente es esto, pero porque ellos son así. ¿Sabes? Entonces cada uno tiene que buscar su estilo y su manera de terminar, pero sí creo que lo más importante es el principio y el final, sin lugar a dudas. Es decir, si vas a terminar, porque es como el chiste funciona porque tiene musicalidad. Es decir, no es lo mismo decir un chiste y decir una palabra llana que una esdrújula. Me acuerdo una vez estaba en 5hombres.com y vino Nacho Novo y me dice, joder, no se han reído en esto. Lo repetíamos todos los días durante 3 años. Entonces hay veces que tú te rayabas y lo decías distinto. Pues estabas tan harto de decirlo que... Y yo le dije, es que has cambiado una palabra. Has dicho una llana en lugar de una esdrújula. Y me dijo, no va a ser por eso. Digo, pruébalo mañana.
Y me dice, hostia, era verdad, era por eso. ¿Por qué? Porque el chiste pierde su musicalidad. Cuando tú haces un final, no es lo mismo decirles a la gente, si de repente los quieres subir arriba y decirles, sois lo más importante, sois el equipo y sin vosotros esta empresa no tiene sentido, que a lo mejor decirlo de otra manera, ¿sabes? Es decir, que sepáis que esta empresa solo tiene una razón de ser. La gente. Y esto sin vosotros no se va a llevar a cabo. Así que confío en vosotros y me voy de aquí sabiendo que vamos a cumplir los objetivos porque sois unos cracks y sois unos fieras. Muchas gracias. Y tú lo haces así, pa. Entonces la gente dice, hostia, pa. Pero yo he visto frases de esas de terminar que de repente llega un tipo y dice, bueno, y ya para terminar, que sois lo más importante y que a por todas. Y dices tú, vaya usted a la mierda. ¿Cómo me voy a motivar yo con esa...? Es como si tú le dices a tu mujer, cariño, te quiero muchísimo. Pues no es lo mismo decirle, cariño, eres la persona más importante del mundo mundial y me pones muchísimo. Y aprovechando que ya tengo esto, pues vamos a tener temita. No, hay que decir las cosas con sentimiento, ¿sabes? Es como, hay chistes buenos que unas personas lo cuentan y te desternillas de risa y otros lo cuentan y bueno, es que da pena. Entonces... Volvemos a lo mismo, ¿eh? O sea, es que no es lo que cuentas, es cómo lo cuentas. Y en el fondo es que hay jefes que se lo creen y jefes que no se lo creen. O sea, si el jefe se lo cree y ha estado con la tropa, cuando dice eso el equipo, es que no se lo tiene ni que preparar, porque lo siente y le sale del corazón. Y eso se trasluce. Totalmente. Yo digo que las presentaciones no hay que hacerlas de cabeza, hay que hacerlas de corazón y de intestino, de tripa. O sea, porque las tripas, los intestinos tienen que ver mucho con la intuición y con lo que tú llevas dentro, y el corazón igual, con la emoción. Y la gente hace presentaciones racionales. Entonces yo creo que no. Mira, te voy a decir otro truco, aunque ya estamos terminando. Yo lo que hago es que me pongo de pie y tanto tenga que escribir, esto lo hago mucho con Mota, ¿no? Cuando estamos haciendo un sketch, nos ponemos a desvariar y nos grabamos. Pero ese ponerte de pie y decirlo en voz alta hace que luego tú transcribas eso y lo pasas al papel. Eso es orgánico. Lo que no es orgánico es escribirlo y después decir lo que has escrito. Eso es inorgánico. O sea, eso no ha salido de ti. Eso ha salido de tu mente racional. Es decir, no es lo mismo pasar del cerebro a la actuación que de la actuación a plasmarlo en papel. Entonces, cuando yo estoy preparando una charla, yo me pongo de pie y digo como a mí me gustaría escucharlo. Y no me importa una mierda cómo va a quedar escrito. Yo lo digo como yo soy. Y después, esa grabación la transcribo. Y ese es un magnífico truco para que la gente lo haga. Porque además hay una gran diferencia entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral. Totalmente. Se nota que mucha gente escribe su charla y utiliza palabras, utiliza archisílabos, utiliza construcciones verbales complicadísimas y luego, claro, trata de memorizarlo, trata de que salga igual y entonces suena enlatado, suena artificial. Por eso yo últimamente también, por ejemplo, para incluso las entradas del blog, yo las escribo de pie dictándolas. Y no tiene nada que ver. No tiene nada que ver y luego simplemente edito faltas, pero dejo, en vez de, yo antes igual escribía tiene, luego posee, luego como no voy a repetir tiene. Y ahora digo 7 veces tiene. Da igual, porque es más coloquial y de hecho hay gente que ahora me dice, es que cuando te leo me da la sensación de que me estás hablando. Sí, esa es la clave. Eso me dice a mí la gente cuando lee mi libro. Ajá. Me dice todo el mundo, es como si me lo estuvieras contando. Claro, es que te lo he contado porque tiene mucho que ver con la manera de expresarme yo. Entonces, yo, por ejemplo, cuando preparo un truco o preparo un monólogo, yo lo hago en voz alta y después lo transcribo. Siempre porque tienes mucho material y no quieres que se te olvide. Pero ese es el truco que yo utilizo. Esto es algo también muy potente. Y oye, ya que mencionas el libro, has escrito un libro que se ha convertido en un éxito de ventas, Superpoderes del éxito para gente normal. En él explicas el poder de los hábitos. ¿De qué manera cambiar los hábitos de alimentación, de ejercicio, de descanso nos puede hacer mejor comunicador? ¿Te parece que vayamos repasando cada uno? Pues mira, esto es muy bueno. Por ejemplo, yo hablo de meditación. Vale. La meditación es muy importante porque al final tiene mucho que ver con la respiración. Entonces, un truco rápido. Engaña a tu sistema nervioso central. Es decir, cuando tú hiperventilas, cuando tú te pones nervioso, hiperventilas. Respiras con más rapidez. Pero si respiras con más tranquilidad, estás engañando a tu sistema nervioso central. Le estás diciendo de una manera artificial, estoy tranquilo, pero es que funciona porque es biunívoco. Si te das cuenta, cuando un actor sale del escenario a recoger un premio, lo primero que hace es hace una primera exhalación fuerte. Esto es un truco actoral. Entonces yo a la gente le digo, antes de salir a actuar, quédate con el culo pegado al asiento, a la parte de atrás,
con la espalda recta y haz 10 respiraciones lentas. Inspiras por la nariz y sueltas muy despacio por la boca. Más o menos el tiempo de inspiración es la mitad que el tiempo de expiración. Si haces 10 respiraciones de esas, estás muy tranquilo. Meditar habitualmente hace que porque todos los miedos que hay están en la cabeza. Entonces, si tú empiezas a meditar, lo que haces es que tienes ese entrenamiento de dejar pasar todos esos pensamientos negativos. Cuando alguien va a hablar en público y no le gusta, te inundan pensamientos negativos de va a fallar, el puntero no sé qué, la gente no se va a reír, que no voy a saber responder. Claro, pues eso, cuando tú tienes entrenamiento de meditación, lo único que haces es todos esos pensamientos los vas dejando, se van yendo y es muy potente. Lo que pasa es que de meditación podemos estar aquí hablando un día entero. Pues yo creo que con esta pista ya tenemos algo muy valioso. Respiración y meditación. Segunda cosa, alimentación. ¿Qué podríamos hacer? Si tú vas a hablar, es mucho mejor que no comas. O que comas frugalmente. Es decir, si vas a dar una charla a las 9 de la mañana, no te pongas hasta el culo en el desayuno, buffet del hotel, porque cuando llegues allí vas a estar haciendo la digestión. Esto, querido amigo, es muy malo, ¿vale? Entonces, come acorde con la hora en la que tú vas a charlar. Y sobre todo evita azúcares e hidratos de carbono refinados. Porque eso hace que tú tengas una digestión muy lenta y sobre todo los picos de glucemia. Es decir, si tú tomas un café, tostada y zumo de naranja, vas a tener un pico de glucosa brutal y luego una hipoglucemia. Entonces, o tomas algo dulce o te subes por las paredes. Entonces, no castigues a tu cuerpo, ¿sabes? Haz un desayuno a lo mejor de más de proteína, menos de hidrato de carbono y eso hará que tú estés más fresco. Y cuanto menos comas, mejor, ¿vale? Tercera cosa, el sueño. Descanso. Típica convención, empezamos a las 9. Yo el otro día estuve en el Escorial y me fui a dormir allí, a pesar de que está al lado de Madrid. ¿Por qué? Porque yo a las 8 tenía que estar como un clavo allí en la sala de ensayo. Empezamos a las 9:30, pero yo ya voy calentando. Yo a las 9:30 estoy muy caliente. Digamos que es como un futbolista que calienta por la banda. Entonces yo me he levantado a las 7, pero para eso me tenía que acostar a las 10 y descansar como un campeón. Entonces, duermo mis 8 horitas y yo sé que al día siguiente tengo la responsabilidad de hacer una charla o llevar todo el evento, me tengo que cuidar, dormir. Yo he visto gente que se ha ido a las 4 de la mañana y entonces luego llega a las 9 de la mañana destrozado. Y se le ve. Hasta cierto punto es comprensible que lo hagan los compañeros, pues hace mucho que no se ven, los que vienen de fuera, de toda España y no sé qué, pero tú que eres el ponente no te lo puedes permitir, tío. No te lo puedes permitir, o sea, es un pecado mortal. Y luego, el siguiente hábito, estamos hablando de... El ejercicio, movimiento... El ejercicio, mira, es lo que te decía, hay que calentar. Es decir, cuando un jugador hay una lesión rápida y tiene que ser un jugador del banquillo, le cuesta mucho adaptarse porque no está calentando. Pero lo que hacen los jugadores es que calientan por la banda. Entonces, cuando tú vas a salir a actuar, hay gente que de repente le notas que sale frío y que cuando termina la intervención es cuando ya está caliente. Sí, justo cuando ya estaba bien es cuando... Cuando, joder, ahora que estaba bien, que estaba con el público en el bolsillo, me tengo que ir. Eso es culpa tuya, porque no has calentado. Entonces, ¿qué hacemos los actores? Los actores, yo en 5hombres.com, yo salí allí de inmediato y un día me lo dijo Javier Veiga, el presentador del Club de la Comedia, me dijo, tío, tienes que calentar antes. Totalmente de acuerdo. Entonces, da igual que muevas los brazos, que hagas entrenamiento de hombros, que te muevas un poquito haciendo como ejercicios, que levantes las piernas, algo que sea aeróbico, porque eso te va a poner en fase para que tú cuando salgas estés caliente. No digo que te pongas a sudar, pero sí que hagas unos movimientos detrás del escenario antes de empezar, que tu cuerpo ya esté hecho. Porque si el cuerpo está hecho, eso va a hacer que ayudes a la mente también. Y hasta incluso ayuda a liberar nervios. Totalmente. ¿No? Y si por ejemplo, eres muy nervioso y te vas a correr por la mañana y te haces tus 5 kilómetros, tus 10 kilómetros, te levantas un poquito antes, tú has acelerado el metabolismo, has sudado, has generado endorfinas y tú vas a salir mucho más puesto a esa presentación. Entonces esos 4 hábitos son absolutamente básicos para presentaciones y absolutamente para todo, claro. Y el que quiera profundizar, pues ya que se compre el libro. Claro. Luego en las notas del episodio pondré las referencias. Bueno, Mori, ya para terminar la última pregunta. Una persona como tú, con tantas tablas, con 5.000 actuaciones, ¿te pones nervioso antes de salir a escena? No. Y te voy a explicar por qué. Porque una vez me dieron un premio de magia cómica, un premio nacional, y mis referentes eran Anthony Blake, Tamariz, Pepe Carroll, y al año siguiente me invitaron al congreso a actuar. Y yo actuaba en la cena con Tamariz y con Anthony Blake. Toma ya. 2 figuras. Y me cagué, porque eran mis ídolos. Entonces salí allí muy nervioso y no lo hice como lo tenía que hacer. Y dije, yo no me puedo permitir esto. Y entonces, desde entonces no me pongo nervioso. Porque lo que hago es que, ¿por qué no me lo puedo permitir?
¿Me pongo un pelín nervioso cuando es una situación complicada? Hombre, hay que tener un pelín de nervios. Pero digamos que la clave está en la preparación. Yo cuando voy a preparar una convención, yo si la he preparado bien, no me pongo nervioso, no tengo por qué ponerme nervioso. Tengo recursos de donde tirar, ¿vale? Y al final es una cuestión de experiencia. Mira, que yo he actuado para el rey, he actuado para la reina, he actuado para ministros, presidentes del gobierno, o sea, situaciones muy complicadas donde te revisan prácticamente hasta la última coma de lo que vas a decir. O sea, donde te miran con lupa. Convenciones muy, muy, muy jodidas. Pero al final yo no me pongo nervioso porque siempre pienso en situaciones como la que te contaba Guillermo. Cuando, si sale otra carta, no pasa nada, tú tira para adelante, tú compórtate como tú eres, ¿no? Y tira para adelante. Y prepáralo todo exhaustivamente. Si lo llevas preparado exhaustivamente, es muy difícil, no hay grados de libertad. Yo que soy ingeniero, tú también eres ingeniero, grados de libertad es como en una ecuación cuando tú decías, ostras, ¿puede fallar por 1000 cosas? No, tú ya has limitado esos grados de libertad, entonces es muy complicado. Y si falla se dice que no pasa nada. Entonces yo no suelo ponerme nervioso, ¿sabes? Y si veo que es una cosa que, por ejemplo, si a mí me llamaran para hacer los Goya, jamás los presentaría. Y te voy a decir por qué. Porque es una gala en la que tienes mucho que perder y poco que ganar. Por lo tanto, para ir allí y ponerme nervioso como un tonto, digo, paso. Para que me ponga la gente verde por Twitter, aunque no haya visto la gala, como han hecho el pobre Dani Rovira, pues no quiero hacer ese tipo de cosas. Entonces yo elijo también muy bien dónde me meto y dónde no me meto. Sobre todo, no hago charlas de las que no estoy seguro. Claro. Creo que siempre tienes que hablar de lo que tú de lo domines. Que dominas, con lo que te sientes cómodo. Me han pedido muchas veces charlas de liderazgo. No las voy a dar, de momento. A lo mejor con 50 o 55 que yo ya me vea más líder, sí. Pero como yo no soy líder ni siquiera en mis propias empresas, y la gente me dice, no, pero si tú eres un líder nato. No lo soy, no es verdad. Entonces yo no me lo creo. Y como no me lo creo, no puedo hablar de una cosa que yo no me creo. ¿Sabes? Entonces, es una clave básica de la seguridad. Habla de aquello que dominas, de lo que te sientes seguro. Efectivamente. Entonces, por ejemplo, hablar contigo de todo esto, sí, porque yo tengo muchas tablas y me gusta mucho este tema. Entonces, has superado los nervios iniciales, ¿no? Claro. Ya... ¿Podría hacer una charla de ventas? Pues también, porque me paso el día vendiendo. Pero charlas de cosas que yo realmente no domino, pues no. Entonces creo que ese es la clave. Pues magnífica clave para terminar la conversación de hoy, More. Queridos amigos, no os olvidéis de comprar el libro porque es una causa benéfica y estaréis generando oxitocina para vosotros mismos. Y no os fiéis de lo que dice este podcast, ir a Amazon y mirar las reviews. De verdad lo digo. Es muy bueno, muy bueno. En las notas del episodio aparecerá y que sepas que leer cada página del libro equivale a 5 abrazos. Así que tendrás oxitocina para todo el año. Muchísimas gracias, More. Muchas gracias, ha sido un placer, como siempre, conversar contigo. Siempre que estoy contigo aprendo muchísimo con toda esa experiencia que tienes en el mundo del espectáculo, de las presentaciones, de las empresas. Nos aportas muchísimo y esperamos que sigas escribiendo libros tan magníficos para compartir con todos tu conocimiento. Lo que haga falta, queridos amigos del arte de presentar. Y eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias, queridos oyentes, por estar ahí escuchándonos. Y ya sabéis que si queréis seguir profundizando en el mundo de las presentaciones, podéis visitar nuestra página web en www.elartedepresentar.com. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias. Gracias por haber compartido este tiempo con nosotros. Te invitamos a que sigas descubriendo nuevas formas de inspirar a los demás de la mano de grandes comunicadores aquí, en el podcast de El Arte de Presentar. Hasta pronto.